Pero cuando empiezan a contar testimonios de que algunos estaban hace 20 años, 25 años, entonces uno dice, ¿qué cantidad de tiempo? Pero cuando llegamos acá no había tanto. Entonces, y después empezamos a ver que el Señor empezó a atraer personas y el día de hoy fue bien especial y estoy como hijo de Dios muy agradecido de la alabanza, de la dedicación que tienen, de la administración, de mover del Espíritu Santo. De verdad, digamos, si algo va a atraer a personas es el Espíritu Santo. Y si en la medida que nos vamos manteniendo en una búsqueda de Dios, en santidad, en amor, en compañerismo, con pastores como los que hay, digamos, es un tema, y no es un tema de tirar flores. Mi esposa sabe que yo soy pésimo en tirar flores. Ya no soy bueno, digamos, halagando a la gente, para nada. Pero gracias a Dios, digamos, por las personas que dirigen este lugar. Ya agradecido muchas veces el servicio que presta Ezequiel, la hija de nuestros pastores, digamos, acá. No, es bien especial. Yo de verdad estoy muy agradecido con mi esposa de poder participar de la iglesia y de poder entregar lo que Dios nos da para la congregación y todas las puertas que se nos han ido abriendo. Esto no me deja un poquito, así que voy a dejarlo a un lado. Bien, hoy día quiero tocar un tema que ha sido uno de los temas más difíciles que me ha tocado como tratar. ¿Y por qué es difícil? Porque tengo que introducirme en un punto intermedio entre el mundo científico y el mundo de la iglesia, llamémoslo de la religión, aunque hablemos, la religión para mí son muchas reglas, pero reglas que en el fondo es un reglar, un acordar con Dios. Entiendo, esa religión de religar, tiene que ver con volver, digamos, a unirme con Dios, más allá que las reglas, que es la idea que uno tiene de religión. Entonces, el tema que voy a tratar y que fue de alguna manera confirmado por lo que iban a tocar las mujeres, digamos, este domingo, es de la depresión. Desde antes de saber que iban a tocar, me di cuenta que me tocaba predicar el día de hoy y empecé a pensar qué hablar. O sea, porque en otra oportunidad se me dice tal cosa, pero empecé a reflexionar, a buscar que Dios me diera alguna palabra. Pensé, pero pucha, podía hablar de los padres, y un tema que como que uno queda como calzado con eso. Entonces, y empezó a ver fuerte este tema de la depresión. Entonces es lo que me gustaría tocar el día de hoy. Entonces lo invito a abrir la Biblia en Salmos, capítulo... El texto principal no es este, el texto principal lo voy a dar al final. Vamos a hacer un cambio, ¿ya? El texto principal va a ser al final. A veces hay que romper un poquito los paradigmas, ¿ya? Los modelos. Entonces el Salmo 42, en el Salmo 42 vamos a encontrar lo siguiente. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un salmo muy especial porque muestra un corazón abatido, deprimido, afligido, ya en donde dicen que sus lágrimas fueron de noche y de día. Una persona deprimida generalmente llora, a veces sin sentido, sin saber, y llora constantemente. Y dice, no tiene sentido sus lágrimas, pero ahí está. Entonces, David expresa su corazón en un momento determinado. David, el gran hombre de Dios, aquel que Dios dijo que su corazón era conforme a David, le decía, tu corazón no ha sido conforme a David. O sea, el corazón de David era conforme a lo que Dios quería. Amén. Un hombre muy especial para Dios, muy, muy especial. Lleno de alabanza para Dios, lleno de obediencia en general para Dios. Era un hombre muy dedicado al Señor. Entonces, el que esté en esta condición es un tema difícil de poder entender. A veces, por ejemplo, la depresión, que ya vamos a hablar acerca de en qué consiste la depresión, pensamos que el cristiano está inmune a la depresión. Y no es así, eso es incorrecto. El cristiano no está inmune a la depresión. Entonces, ¿qué es lo que es entonces? Vamos a... Bien, dentro de lo que es el mundo actual, la depresión es uno de los problemas mayores dentro de los problemas médicos que tienen las personas. Solo en Chile tenemos más del 5% de personas con depresión. Y estamos hablando casi 1 millón de personas con depresión. Una de las cosas que más se ha tocado en este último tiempo es acerca de las enfermedades mentales. Entonces, el tema de la depresión es algo tremendamente importante y generalmente no se está encontrando respuesta. Traté de ver algún tipo de solución a la depresión desde el punto de vista científico y normalmente hay 2 opciones. Una, la parte del psicólogo, y la otra, la parte del psiquiatra. La parte del psiquiatra generalmente consiste en medicamentos, en algún tipo de fármacos que hacen que la persona eleve, digamos, sus niveles, digamos, de ciertos químicos que tiene el cerebro para que pueda enfrentar la vida, digamos, de buena forma. Ayer estuve conversando con un amigo psicólogo y empecé a preguntarle un montón de cosas, porque a mí me gusta tratar de indagar profundamente, digamos, y con bastante base en lo que uno puede tratar de hablar. Entonces le preguntaban por qué un psicólogo mandaría al psiquiatra a una persona que puede estar en un tratamiento por depresión. Entonces él me decía, claro, cuando hay cierta posibilidad en que la voluntad de la persona ya no es suficiente, cuando ya las terapias que pueden hacer no es suficiente, entonces requiere algún tipo de fármaco. Pero el problema de los fármacos empiezan a tener problemas de efectos secundarios. Y a veces es peor los fármacos que el seguir con la terapia. Dentro de las terapias que pude investigar existe la terapia de cognitivo-conductual, que es un trabajo, digamos, que se hace de terapia de conversación. Y ahí entra mucho el tema del psicólogo y los resultados son bastante buenos. Entonces viene la otra pregunta, ¿por qué si es un tema a veces que es un tema de terapia, que probablemente requiera cierto conocimiento, por qué no se hace desde el punto de vista del mundo cristiano? Entonces ahí nuevamente el tema, muchos de los psicólogos que son cristianos no conectan bien el tema de la palabra de Dios con lo que es la parte científica. Y otros que no conocen muy bien algunos elementos de psicología, por supuesto que a veces dan un par nada más a la persona que tiene con depresión y esperan que la persona reaccione racionalmente. Cuando uno comienza a ver los tipos de personas que pueden haber, nos encontramos con 2 tipos de personas. Las personas que son almáticas y las personas que son más espirituales. Desde el punto de vista de Dios, tenemos las personas espirituales y las personas almáticas. Hay otras personas que son guiadas por el cuerpo, ya son en menor cantidad de personas, pero aquellos que ya su cuerpo los arrastra a algo. Cuando ya sencillamente no logran, digamos, tener voluntad ni nada que poder hacer porque el cuerpo los arrastra. Entonces, en general, los químicos vienen a tener un factor importante dentro para poder controlar esa parte del cuerpo biológico que los arrastra. Ya hay situaciones, por ejemplo, en el tema
especialmente en las mujeres, que se habla de la depresión postparto, por ejemplo, que hay un tema principalmente hormonal, hay depresión que va del tipo orgánico, pero eso corresponde a no más allá del 10% de las personas que sufren depresión. Entonces, dentro de las dos personas que podemos visualizar claramente están las personas almáticas y las personas espirituales dentro de la Biblia. ¿Qué es una persona almática? Si nosotros consideramos el alma como la razón, la voluntad y las emociones, una persona almática es la que es llevada por eso, la que es controlada por eso. Encontramos a personas que son muy racionales, todo es en base al razonamiento, y lo racional es lo único que para ellos importa. Y normalmente tienden a ocultar o dejar abajo lo que es emocional, por ejemplo. A veces la razón le está diciendo, no cruces la calle, no corras el riesgo, no corras este otro riesgo, entonces apagan la voluntad, apagan las emociones y apagan la voluntad. Cuando la razón es demasiado fuerte por sobre las emociones y la voluntad. Por otro lado, tenemos las personas que son con la voluntad demasiado fuerte, son muy voluntariosas, pueden dejar todo de lado y son capaces de subir los grandes montes. A veces con pocos recursos consiguen gigantescas cosas, porque la voluntad los empuja. Las emociones para ellos tampoco tienen mayor importancia. Y el razonamiento les van a decir muchas personas, mira, esto no se puede hacer, pero la voluntad los va a empujar a tratar de hacerlo. Muy voluntariosos, muy fuertes en su voluntad. Y lo tercero, que es lo que normalmente estamos viendo en este último tiempo, son las personas de tipo más emocional. Todo les llega a través de las emociones. A veces, si se sienten bien, hacen algo. Si no se sienten bien, no lo hacen. La razón empieza a ser menos importante que la emoción. Lo que sienten es lo importante. Entonces tú tratas de llegar a ellos a través de la razón, a través de un razonamiento, y la emoción es lo importante. Es que me siento así. Es que es como yo me siento. Y normalmente eso viene por las heridas que muchas veces las personas tengan. Hay heridas que están en lo profundo, digamos, de nuestro corazón y están ahí. Entonces, ese sentimiento, esa sensación, esas emociones impiden que la persona haga algo racional o algo que sea de la voluntad, de esforzarse en algo distinto. Oye, pero esfuérzate. Oye, pero mira, entiende esto. Dos cosas que a veces podemos decir, pero la emoción es más fuerte. ¿Cómo hacerle entender al cabro que la niña no le conviene? ¿Cómo hacerle entender a la niña que a él no le conviene? Cuando la emoción es tremendamente fuerte. ¿Cómo hacerle entender a ese hombre que está adulterando, que está rompiendo su familia, que está abandonando a sus hijos? ¿Cómo hacerle entender cuando su emoción es demasiado fuerte y no lo deja? Le impide hacer lo que debe hacer. ¿Se fija? Dentro de la emoción tenemos un montón de cosas en las cuales podemos llevarnos. Tres tipos de personas entonces: las personas que son llevadas por el tema del cuerpo, las personas almáticas, las personas espirituales. Pero dentro del contexto más importante serían las personas espirituales y las almáticas. Los otros son menor cantidad cuando ya se llega a una degradación mayor. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos personas espirituales. Amén. ¿Qué papel juega el espíritu acá? Y estoy hablando del espíritu humano. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. Amén. Entonces nuestro espíritu nos conecta con Dios, esa parte espiritual. Y esa parte espiritual es la más importante porque es la que debe tener equilibrada y controlada las otras partes. Dios no nos deja que seamos solamente racionales o emocionales o voluntariosos. Que seamos espirituales, y al ser espirituales nosotros controlamos y equilibramos esas otras partes. Podemos hacer la voluntad de Dios con razonamiento. Podemos hacer la voluntad de Dios con nuestra voluntad puesta en lo que estamos haciendo. Y podemos hacer la voluntad de Dios usando nuestras emociones. ¿O acaso no teníamos grandes emociones cuando el Espíritu Santo nos toca y somos capaces de llorar y de clamar y de rogar por alguien? ¿Se fijan? Es el Espíritu Santo el que reactiva, aviva, nos da vida a nuestro espíritu para que nuestro espíritu gobierne las otras partes. Así es. ¿Qué viene a ser entonces el tema de la depresión? ¿O en qué consiste la depresión que tanto está afectando a las personas? De partida es algo
por lo cual, en lo cual el espíritu no está interviniendo. Está mucho más fuerte las emociones que el espíritu o la razón. ¿Qué es la depresión? La depresión es ese momento en donde las personas están con una profunda tristeza. Están abatidos, acongojados, angustiados, desconsolados, desesperanzados, sin mayores esperanzas. Lo ven todo oscuro, no ven salida. No tienen respuesta a las preguntas y los cuestionamientos que se pueden hacer. Están casi sin esperanza, sin posibilidades de poder salir adelante. Tienen gigantescas dudas sin respuesta, y ahí están, sin poder levantarse, sin fuerzas. Eso es un estado de depresión. Es un estado de debilidad en la persona en lo que está haciendo. Es un estado de depresión. Hay un doctor que menciona la depresión como que es un espíritu de pesadez o abatimiento. Dice, constante en nosotros. No es una tristeza momentánea, es algo que está permanente. E insisto, tratamos de golpear a la persona diciéndole que tienes que hacer esto. Pero si está en un estado de depresión, no es llegar y hacerlo. En el Salmo 32, leímos el Salmo 42, pero en el Salmo 32, en el versículo 3, leemos: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. David está diciendo acá, mientras oculté y no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Una de las razones por las cuales viene la depresión es por el pecado. Pero tratemos de entender cómo se manifiesta esto del pecado, porque pecado podemos hablar de muchas cosas, pero más allá que el pecado mismo es la no confesión, es el hecho de no reconocer que hice mal. Si leemos en Génesis 4, por ejemplo, Génesis 4 hay un hecho importante que tiene que ver con Caín y Abel. Aquí en esta oportunidad ambos llevaron ofrenda a Dios. Versículo 3, Génesis 4:3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Eso es depresión. Eso es andar cabizbajo, porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Ahora, quiero hacer una aclaración. Dios no se agradó tanto la ofrenda de él porque fuera lo más gordo. Que a veces se usa mucho esto para decir, traigan las mejores ofrendas, las más grandes, y Dios se va a agradar más porque usted trae las más grandes ofrendas. No, se agradó de Abel porque Abel cumplió lo que Dios estaba enseñando, que es traer cordero en sacrificio, en representación de lo que Dios había hecho en el Edén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Caín llegó y dijo, yo llevo la ofrenda que se me ocurra a Dios. Ese es el tema. Y no según lo que Dios había enseñado. ¿De acuerdo? Que era una ofrenda de animales. Entonces dentro de los animales, los más engordados. Pero Caín llegó y trajo verduras. Pueden haber sido las mejores verduras, pero era otra cosa. No era lo que Dios enseñaba. Había nuevamente el espíritu de desobediencia en él. Y dice que decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, porque en el fondo uno puede decir, ¿le importará a Dios que sean grandes o pequeñas cosas?
no es lo importante para Dios, porque Dios es Dios de todos, ¿cierto? Es dueño de todos los tesoros que hay. O sea, Dios no necesita que uno lleve grandes cosas. Sí le agrada la actitud del corazón. Amén. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Aquí la pregunta es lo que Dios le dice. Si tú haces bien, ¿acaso no vas a ser enaltecido? Amén. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Enaltecido es lo contrario de abatido. Si está abatido, está con semblante decaído, cabizbajo. Pero ¿acaso no nos sentimos bien cuando hacemos la voluntad de Dios? Amén. A pesar de que eso no nos gusta, pero nos sentimos alegres, contentos. Sentimos que hice algo especial para Dios, nos sentimos bien, ¿cierto? Eso es enaltecido. Más allá de ser glorificado, puesto en fama, no, eso es enaltecido, estar como en una posición de altura, digamos, para con Dios. Entonces, una de las razones por las cuales puede venir la depresión es el pecado. Pero más allá que el pecado es lo que yo hago frente a eso. Porque Dios le dijo a Caín: oye Caín, si no hicieres bien no serás enaltecido. No le está diciendo: Caín, ¿sabes qué más? El pecado está contigo. No, haz esto. ¿Acaso si no haces lo correcto no te irá bien? Entonces, ¿y Caín qué es lo que hizo al final de cuentas? Él siguió con su semblante decaído. Y comienza una espiral de odio, de resentimiento, de que Dios lo desampara, que Dios queda lejos. Y eso es lo que ocurre con una persona cuando hay un corazón no arrepentido, un corazón que se aleja de Dios, un corazón que sabe que tiene que volver a Dios, pero no lo hace. Entonces empieza todo un tema de resentimiento, y hay muchos que empiezan a hablar mal de pastores, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los cristianos, y va todo lo contrario. Llegan en la misma condición que llegó ese ángel Lucifer, que fue echado del paraíso, y ya está en una condición tal que lo único que hace es odiar todo lo que sea de Dios, cuando fue alguien que recibió todo de Dios. Y ahora está en una condición que odia todo lo de Dios, lo aborrece. Ese es el enemigo. ¿Entiendes? Porque llega a una condición de odio, de desesperación, de enceguecerse. Si es una locura estar peleando contra Dios, pero él lo hace. ¿Se fijan? Es el más loco de los locos. Él lo hace. Y no va a seguir hablando de él. 2 Corintios 4, del 7 al 9. No merece ni un minuto más. 2 Corintios 4, del 7 al 9. Fíjense, yo me considero bastante racional, y una persona así que se considera bastante racional, que esté hablando de esas cosas espirituales, de ángel y cosas, es raro, ¿no? Dios tiene que haber hecho un milagro. Mi esposa me dijo que ella me veía y decía: oh, yo jamás creí que tú te eres fe porque te ves como tan racional, tan como... Entonces, es un milagro lo que Dios hace. Y el Señor usó mucho de la razón, pues si en el fondo lo que uno tiene que hacer es abrir su mente, acercarse a la vida del Espíritu. 2 Corintios entonces 4, del 7 al 9. Vamos a ver. Es más fácil el celular buscarlo, ¿no? Bien. 2 Corintios 4. Ya, de 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, aquí hay 4 síntomas de la depresión. Nos dice primero que no angustiado, la angustia. La angustia es un estado de tranquilidad o inquietud muy intenso, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro.
es una aflicción o congoja. Dice, estamos atribulados, mas no angustiados. ¿Ya? Después dice, en apuros, mas no desesperados. Hay una palabra que también se traduce en este texto que es perplejo, que es un estado de confusión y desconcierto. Perplejo, mas no desesperado. Y después dice, perseguidos, mas no desamparados. La persona que está en depresión se siente desamparo, se siente desamparado. En general, cuando se trata de un cristiano, se siente que está como olvidado de Dios, como que Dios se olvidó de él, como que Dios ya no le interesa su vida. Él como que trata de buscar a Dios y no lo encuentra. Dice, oro a Dios y Dios no me responde. Muchos se han alejado de Dios porque claman y piden algo a Dios y aparentemente no hay una respuesta de Dios. A veces el camino, la forma de clamar a Dios es la incorrecta, la forma de hacerlo incorrecta. Entonces el camino de la persona que empieza a clamar y empieza a orar y pedir y empieza a sentir que Dios se ha olvidado de él, Dios se olvidó de él, está desamparado. Proverbios 13:5 dice que Dios no nos desampara. Proverbios 13:5 para los que quieran buscarlo. Dice que Dios no nos desampara. Dios está siempre con nosotros. Esta es la depresión número 1, ya parte 1. En alguna oportunidad más adelante hablaré acerca de lo que el Señor hizo respecto al tema de la depresión. Pero el Señor acompañó, después que Él resucitó, acompañó a sus discípulos. Fue en el camino de Emaús con esos discípulos que estaban atribulados, acongojados, tristes. El Señor llamó a Pedro cuando estaba tocando lo que leyó Avi, pero al final del capítulo de Evangelio de Juan, llamó a Pedro cuando había estado pescando, después que resucitó, él se había ido, y Pedro estaba afligido, desconsolado, porque había negado al Señor. Estaba muy triste, no quería saber nada más, y lo único que se hizo fue dedicarse a lo que siempre hacía. Volvió a la barca, volvió a tratar de pescar. Y el Señor lo tomó, y así como fue tentado durante 3 veces, que le dijeron, tú eres de los discípulos, y él negó. Entonces Pedro, el Señor le preguntó a Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces. Las mismas 3 veces que él había negado al Señor, él le dijo al Señor que lo amaba. El Señor se preocupó de cada uno de sus discípulos buscando reconfortarlos. Estoy seguro que si Judas no se hubiera suicidado, el Señor había hablado con Judas. Tanto es el amor del Señor. Tanto es el amor de Él. Pero la decisión de Judas fue ir y suicidarse. También se sintió acongojado. Pero la decisión que tomó frente a su pecado fue distinta a la que tomó Pedro. ¿Se fijaron? Es distinto. La decisión que tomemos respecto a nuestro pecado o nuestra condición es la que nos marca finalmente en lo que sigue nuestro camino respecto a la depresión. ¿Qué camino tomamos? Desamparado, entonces, dice el texto dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Y destruido se refiere a que la persona ve destruido todo tipo de bien frente a él. Ya todo lo ve mal, todo lo ve oscuro. No ve bien hacia su futuro, no ve bien hacia adelante. ¿Cuáles son los síntomas característicos principales de una persona deprimida? Voy a ir más rápido. Llora con facilidad, todo el día. La autocompasión agrava el problema, pero se autocompadece. Falta de interés por las cosas, pierde el interés, ya no desea hacer lo mismo que quería hacer antes. A veces pierde los sueños, ya no tiene deseos de luchar o conseguir cosas.
falta de confianza en sí mismo. Eso lo lleva a ser dependiente de otra persona. Tiene un retardo psicomotor, personas que se empiezan a poner lentos mentalmente o también desde el punto de vista físico. Es un retardo psicomotor. Perturbaciones del sueño, les cuesta dormir. A veces no se logran quedar dormidos hasta las 3 de la mañana y otras veces se duermen temprano, pero a las 3 de la mañana ya despiertan y no logran quedarse dormidos de nuevo. Está centrado todo el tiempo en lo negativo, todo lo benéfico, todo lo oscuro. Sin embargo, David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque había algo más. Porque tú estarás conmigo. Tú, Señor, estarás conmigo. Tiene tendencias suicidas. ¿Un cristiano con tendencias suicidas? Dirá usted. ¿Acaso nos han dicho, Señor, ya llévame? O Elías nos dijo, Señor, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Y qué me dicen de Jonás? Tendencia suicida. Eso es. Pero en el fondo es tanto el temor de no hacerlo yo mismo que le piden a Dios que lo haga. Dios, mátame. ¿Cierto? Pero es lo mismo. La diferencia, digamos, es esa. Hay entonces algún tipo de depresión que más va desde el punto de vista orgánico. Pero mucho de esto, de la depresión, viene también por el tema del temperamento, personas que son más introvertidas que otras. Pero lo introvertido o lo extrovertido no es el problema, es que en la introspección el problema. Cuando la persona empieza a mirarse y ensimismarse y ver siempre, digamos, su yo, ver solamente su condición. Yo he visto personas, antes de haber indagado más en esto, he visto personas, por ejemplo, que han estado con depresión. Mi hermana estuvo mucho tiempo con depresión, con fármacos, pasaba todo el día durmiendo, sus ojos estaban ya, parecían huevos fritos. Era impresionante. Pero un día mi mamá cayó enferma y ella empezó a cuidarla, paso a paso. Y la empezó a cuidar. Al poco tiempo ya dejó los fármacos, dejó sin ser cristiana. Solamente porque dejó de mirarse a sí misma, su condición, sus complicaciones y empezó a preocuparse de otros. A los cristianos quizás les afecta menos la depresión, porque se empiezan a preocupar más de otros. ¿Se fijan? Hay una mayor preocupación. Dentro de la depresión a las mujeres afecta más que a los hombres. Los hombres quizás porque hay una condición más de su característica, de conquista, de lucha, de alcanzar cosas, que lo frena, digamos, la depresión en los momentos iniciales. Cuando podría empezar a generarse una depresión, se logra, digamos, controlar eso. Son las formas de vida que se pueden llevar las personas que se logra controlar esto a veces de forma inconsciente. Vamos a seguir entonces. Voy a ir más rápido para que podamos ver lo último. La condición física también es un tema importante. Hay personas que han perdido alguna parte de salud, algo de la salud, algo de sus miembros. Me contaba el psicólogo ayer, por ejemplo, que había una persona que había tenido un problema de una operación y perdió su vitalidad, ya no hacía deporte, dependía de que otras personas le ayudaran, etc. Y eso lo deprimió. Porque ya no podía hacer lo mismo. La vejez a veces produce eso porque a veces queremos hacer lo mismo que hacíamos cuando jóvenes y no podemos hacerlo. Entonces no vamos asumiendo la vejez conforme a las características que tenemos en la vejez. Hay personas, por ejemplo, que se deprimen porque cambian su condición. ¿Cierto? Estaban solteras, vivían, digamos, felices con sus papás, no tenían nada que preocuparse y de repente se casan y se encuentran que tienen que preocuparse de un montón de cosas que antes no. Y ya no ven a los papás todos los días. ¿Sabían por qué es cierto? El sentimiento de culpa. Normalmente el pecado no confesado trae culpa. Y la culpa trae más depresión. Y la depresión nos hace tomar malas decisiones. Las malas decisiones traen más culpa. Y estamos en una espiral. ¿Cierto? Culpa, depresión, pensar mal, malas decisiones, más culpa. Entramos en una espiral de depresión.
el absorber los patrones de este mundo. Mira, ten esto y ser feliz. Es como ser feliz es una obligación. Y Dios no nos manda a ser felices, nos manda a ser gozosos. O estar gozosos, tener el gozo del Espíritu Santo. No como ser felices, algo solamente momentáneo. Yo me compraré el auto y seré feliz. Tú haga esto y usted será feliz. Cuando cumpla 25, hace un tiempo atrás, cuando cumpla 25, digamos, alcanzarás todas las cosas y serás feliz. Cuando salga de la universidad y gane altas lucas, seré feliz. ¿Se dan cuenta? Ese es el patrón del mundo. El patrón de Dios no es así. Incluso la necesidad no es la misma cuando se plantea el punto de vista de Dios a cuando se plantea el punto de vista del mundo. Yo tengo, por ejemplo, necesidad de trasladarme del punto A al punto B. Pero lo puedo hacer caminando, lo puedo hacer en bicicleta, lo puedo hacer en auto de 2 millones o lo puedo hacer en auto de 30 millones. Esa es la necesidad. La necesidad es trasladarse desde A hasta B, ¿cierto? Esa es la necesidad real. La necesidad, si tengo sed, es beber. Pero puede ser agua, Coca-Cola. ¿Se dan cuenta? La necesidad es que yo tengo sed y necesito beber. El cómo yo satisfago la necesidad empieza a ser el deseo. El deseo. Dios nos promete alimento, dice, que supera nuestras necesidades, alimento, dice, abrigo, y nos va a dar para nuestra sed. El derecho que nos dé agua, ya el Señor está cumpliendo absolutamente con eso. Pero a veces deseamos mucho más que eso y sentimos que no estamos satisfaciendo nuestra necesidad. Porque no tengo un auto, no satisface Dios mi necesidad. O porque el auto que tengo no es del año, no satisface mi necesidad. Muchas veces yo he estado con esa intención de comprarme un auto 0 kilómetros o de un año de uso, nuevecito. Tengo un auto del 2007. Más de una vez he querido cambiar el vehículo, pero al final llego a la conclusión: ¿necesito un auto nuevo? ¿Necesito un auto mejor que el que tengo? Y la respuesta siempre llega a ser no. No lo necesito. Tengo lo que requiero para hacer lo que debo hacer. ¿Se fijan? Dios me dio un auto y ese auto está ahí hasta que el Señor diga: ok, ahora es el momento de tener un mejor auto. ¿Se fijan? Pero más allá de lo que es mi deseo, porque por deseo la gente se endeuda, por deseo viene el uso de la tarjeta de crédito, por deseo viene el hecho de endeudarse, de estar quebrado económicamente, por deseo viene el adulterio, por deseo vienen muchas otras cosas más. Y al final terminamos quebrados, en pecado, culpables, deprimidos. Si le hacemos caso al deseo, al alma y no al espíritu. Tenemos también que la emoción puede llegar por pérdidas emocionales. Pérdida de la salud, pérdida de la juventud, ya lo mencioné, pérdida de la imagen física, pérdida de la fertilidad, pérdida de la estabilidad económica, pérdida de trabajo, te produce un dolor, produce algo especial. Pérdida de un ser querido, gente que ha perdido a un ser querido y que le ha dolido demasiado y no son capaces de levantarse. No son capaces de levantarse. Bueno, yo quiero invitarlos hoy día a lo que el Señor quiere darnos. Escuchaba el testimonio de la hermana, espero que después vea el video. ¿Cómo se llama tu hermana, Pastor Juanito? Mari. Y decía de una persona que necesitaba, digamos, que se le diera una palabra, ¿cierto? Yo dentro de mí decía: esta es la palabra que a veces tenemos que llevar a las personas. Y los invito a leer Isaías 61. Y con eso voy a terminar el día de hoy. Isaías 61.
me perdió ese día, andaba en Marcos. Isaías 61. Hay un montón de consejos que están relacionados con la depresión, pero lo podemos ver más adelante. Depresión parte 3. Hay un montón de consejos que se pueden llevar adelante. Pero el más importante es: mira al Señor, diríjate al Señor, dirige tu causa al Señor, confía en Él. Y veamos lo que nos dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Él habla del Señor Jesucristo, aquí este texto. Pero también habla de la iglesia. Habla de ti y habla de mí. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Amén. Está. Y lo hemos sentido el día de hoy. Está sobre nosotros. Esta es una palabra que es del Señor, pero nosotros somos parte de Él. Somos su iglesia. Él es la cabeza y somos su cuerpo. Por lo tanto, si está con el Señor, está con nosotros. ¿Ven que soy racional? Está con nosotros. Entonces eso es para usted, para mí y para usted. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ungió Dios, y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Eso es lo que nos ha enviado el Señor a predicar. ¿A quiénes? A los deprimidos. ¿Por qué no están mandando a la gente al psicólogo en primera instancia? ¿Por qué no vemos si primero soluciona su problema espiritual? No hay que descartar lo profesional de psicólogos, son buenos profesionales y pueden dar soluciones a cosas que nosotros no podemos llegar. Pero si hay cosas que nosotros podemos llegar y las estamos mandando al psicólogo, estamos pecando frente a Dios. Si Dios nos dice que algo se puede solucionar con la palabra de Dios, con una vida espiritual, con un mover del Espíritu Santo en la persona, y antes de hacer ninguna cosa lo estamos mandando al psicólogo o al psiquiatra, es porque algo no estamos haciendo bien. Así es. Primero descartemos que no podemos hacer nada más. ¿O no? Pero a veces optamos por lo más rápido y nos deshacemos del problema. Por eso les dije que para mí era como un poco complicado, porque es como decir: oye, pero nada que ver, ¿cómo es ser tan inconsciente y responsable de no mandar a la persona al psicólogo? No, yo quiero ver primero si el Señor va a hacer algo en la vida de la persona de acuerdo a las características de la persona. Si la persona quiere, si tiene voluntad, si todo. ¿Se fija? Pero ¿por qué de primera instancia? ¿Por qué tiene que ser lo prioritario? ¿Por qué tiene que ser lo primero? Si Dios me dice que lleve las buenas nuevas a los que están abatidos, a los que están desalentados, a los que no tienen esperanza. Eso me está diciendo Dios. Amén. Así es, Señor. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los que han tenido heridas, los que han sido dañados. Ya tuvimos un taller que hablaba de los patrones familiares y el daño que nosotros podemos hacer a nuestros hijos. Los que han sido dañados. Háblales de Dios. Dios puede sanar ese corazón quebrantado. El psicólogo me decía: el psiquiatra lo único que va a hacer es dar fármacos. Amén. Y de personas momentáneamente, y a veces los fármacos es un tratamiento mucho más largo que lo que podría ser una terapia psicológica o lo que podría y debería hacer un consejero cristiano. Amén. Y esos son llamados a atención al mundo pastoral. Deben prepararse más en la consejería para las personas. Deben prepararse más. Debe haber más consejería profesional desde el punto de vista cristiano. Debería haber una mayor dedicación hacia el satisfacer esa necesidad espiritual de las personas para que puedan encontrar sanidad y podamos tener gente saludable y que demos un testimonio de salud espiritual hacia el mundo. Amén. ¿Acaso es atractivo un cristiano deprimido? Imagínense, ¿quién querrá ser cristiano si anda deprimido todo el día? Y no estoy hablando, digamos, de que a pesar de los problemas yo ando con la sonrisa feliz. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de realmente una sanidad espiritual de la persona. Que pueda levantarse de la depresión, de la angustia, del desconsuelo. Que pueda levantarse por el Espíritu Santo de Dios. El mundo pastoral, el mundo del liderazgo de la iglesia cristiana debe prepararse mejor.
Hay que saber escuchar y aprender. Tenemos que aprender para poder enseñar. Quebrantados de corazón, podemos llegar a las personas transgéneros de esa forma. Podemos llegar al mundo homosexual de esa forma porque los vamos a entender. Porque vamos a comprender que han sido heridos, han sido dañados y necesitan ser sanados y necesitan llegar y ver al Señor que sana, al Señor que transforma, al Señor que da la vida, al Señor que puede cambiar los corazones. Tenemos que hacerlo. Tenemos que dar nuestra vida para que otros puedan obtener la vida de Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y ese es nuestro camino. Démosle al mundo lo que Dios nos dio a nosotros. Dice, dar libertad a los cautivos y a los presos en apertura de la cárcel. Hay mucha gente que se siente encerrada, cautiva, aprisionada, presa de drogas, de alcohol, del tema económico, del problema de salud, de no tener futuro, preso en una condición social, económica, espiritual, preso. Y Dios nos manda a liberar a esas personas. Y nos dice, el Espíritu del Señor está sobre ti. Anda, anda, porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Y te envía a dar esas buenas nuevas. Él dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El Señor tiene buena voluntad. Y el día de la venganza del Dios nuestro. El día de venganza, Dios querrá hacer y deshacer con los impíos, los malos, los impuros, etc. A veces la palabra venganza es como fuerte, pero acá la comprensión de venganza es retribución. Y eso es lo que viene después. Fíjense. Consolar a los enlutados. Ordenar que a los afligidos de Sión, a los que hemos sido afligidos, que el mundo nos ha afligido en su injusticia, a los hombres de Dios que han sido humillados, a los hombres de Dios que han sido castigados, perseguidos, traicionados, ¿qué es lo que dice Dios? Ordenar que a los afligidos, a estos, se les dé gloria en lugar de ceniza. Ya no más humillación. Ya no más una iglesia humillada. Ya no más una iglesia que poco menos que es en la burla del mundo. No más. Dios nos quiere dar gloria. Dios nos quiere exaltar, nos quiere levantar. Pero sigue la guía del Espíritu. Sigue la guía del Espíritu Santo. Y da una orden, dice que es una orden. Óleo de gozo en lugar de luto. Se acabó el luto. Gozo. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Se dan cuenta con el tema de la depresión? De luto, angustia. Pero dice manto de alegría. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y aquí hay una promesa de los padres. Y los que han perdido algo en la vida, reedificarán las ruinas antiguas. El daño que pueden haber tenido los hijos, reedificarán, dice. Y levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas. Y los escombros de muchas generaciones. Usted va a llegar con la palabra de Dios a muchas vidas. Y esas vidas van a ser cambiadas y van a ser restauradas. Esos escombros, esas ruinas de muchas generaciones, de familias destruidas, que el tatarabuelo, que el abuelo, que el bisabuelo, usted va a llegar con la palabra de Dios y será restaurada esa generación. Esa línea genealógica será transformada. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros lavadores y vuestros viñadores. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Eso es retribución.
Es el día de venganza del Señor. Retribución para aquellos que le han servido, que han sido fieles, que han estado con Él en las buenas y en las malas. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Tu descendencia será conocida entre las naciones. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Les recuerdo el tema del día viernes pasado. Linaje bendito de Jehová, legado de bendición. Linaje bendito de Dios. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio de atavío, y como a novia adornada con sus joyas. Fíjense cómo Dios nos viste, nos cambia la depresión, nos cambia la angustia, el desconsuelo, la desesperanza, y nos dice que nos viste con ropa de novio. Es difícil ver un novio triste, ¿no? Difícil. Posiblemente en la historia han habido novias tristes, porque las han obligado a casarse con alguien que a lo mejor no quería en un momento determinado. Pero el novio triste que anduvo detrás de la hermanita es distinto. Feliz el día que contrae matrimonio. Esa felicidad es la que Dios nos expresa acá. Dice que como a un novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Promesa del Señor. Nuestra depresión, nuestro luto se volverá en canto. Amén. Y podremos, dice la palabra de Dios, saltar como becerros en la manada. Podremos dar alegría al Señor. Porque nuestra tristeza se convertirá en alegría y en gozo. Confíen. Pongan su fe en el Señor. Amén. Amén. Eso es para hoy. Dios les bendiga mucho.